Me presento, mi nombre es Claudia Humada, pertenezco a la Dirección de Comunidad y hoy día les voy a acompañar en este espacio dando la palabra a las chiquillas que nos van a acompañar respecto al tema, pero también contándoles cuándo tenemos espacios grupales y espacios más de cierre. Así que con mucho cariño quiero comenzar a escucharles y también contarles que este es el segundo de varios encuentros más, así que empiecen a reservarse ahí tiempos en septiembre y diciembre, que son los que continúan en este ciclo de encuentros. Así que ahora lo que les quiero contar es que vamos a desarrollar el día de hoy el tema de pobreza, exclusión y género. Esta temática que como fundación nos ha interpelado bastante y que hoy día encontramos que es fundamental compartir con las personas que se involucran con nosotros. No somos nada con tener temas que acompañen nuestra intervención, sino también queremos compartir con ustedes aquellas cosas que les puedan servir para todo lo que ustedes hacen en su vida, incluso cotidiana. Así que les hago una pregunta rápida. ¿Alguien sabe qué quiere decir el concepto de género? No las telas, el concepto que está circulando ahora, que es el concepto de género. O se han preguntado también cómo podemos asociar el concepto de género con pobreza y exclusión. ¿Hay géneros que estén más excluidos que otros? No sé, son cosas que vamos a ir viendo y escuchando qué tienen para decirnos nuestras queridas participantes hoy día, que también nos van a relatar de qué se tratan estos conceptos y nos van a acompañar en algunas dudas que puedan surgir. Así que con mucho cariño y agradecimiento quiero presentar primero a Consuelo Lazo Sansi, que es antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y magíster en políticas públicas, y que lleva 5 añitos de trayectoria en la Dirección Social Nacional de Hogar de Cristo. Así que, Consuelo, te pido que levantes la manito para que las personas puedan identificarse, y de verdad, muchas gracias por venir a compartir este espacio con nosotros, que nos encanta. Muchas gracias, Claudia. Hola a todos, todas, todes. Yo feliz de estar acá en este encuentro. Hoy también nos acompaña hoy día la Claudine Lidbach Cooper. Espero haber pronunciado bien tu apellido y si no, discúlpame. Pero no, la Claudine, perfecto. gracias. Claudine es psicóloga, magíster en investigación social y doctora en políticas sociales, y también lleva 5 años de trayectoria en la Dirección Social Nacional del Hogar de Cristo. Así que, hola Claudine, también porfa, salúdanos con tu manito para que la gente pueda verte. Hola, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá y poder compartir. Veo que somos casi puras mujeres, así que este tema viene bien, bien atingente y candente para todas nosotras. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por disponer de tu tiempo y cariño para compartir estas cosas que sirven a todas las personas, no solo a los conectados, sino también a aquellos que van a poder revivir este encuentro después en YouTube. Así que gracias a ambos, y también quiero contarles el contexto de este encuentro. Vamos a tener 3 espacios. El primero va a ser el expositivo, donde vamos a escuchar a Consuelo y Claudine. Después vamos a tomar un respiro, volvemos a mirarnos, y de aquí las chiquillas del apoyo técnico nos van a mandar al trabajo en grupo, ese donde nos gusta harto hacer preguntas, conversar, ver qué nos pareció la exposición de las chiquillas, y también ellas se van a andar ahí paseando por la sala, visitando, moviendo alguna pregunta que pueda haber quedado. Y posteriormente vamos a estar en un plenario, así que ojalá sea fructífero, porque ya estamos en las 6:14 y empezamos con este trabajo. A ver, algo más que se me quede por aquí. Solo pedirles que mantengan sus micrófonos silenciados en la parte de la exposición, que recuerden, ojalá poner su nombre y apellido en la etiquetita de su nombre, por el tema de la lista que hablábamos al principio, y básicamente creo que estamos con todas las informaciones, a no ser que mis pepequillos ahí me digan que faltó algo. Si no, todo en orden, Claudita. Bacán, gracias. Estamos listos y listas entonces para escuchar a nuestras queridas expositoras, así que la pantalla es suya, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Entonces yo les voy a compartir la presentación ahora.
Acá vamos. Bueno, antes de comenzar me gustaría comentarles que, bueno, esta exposición y el tema de género y pobreza lo trabajamos con Claudine y, bueno, con el equipo de desarrollo durante 2 años, enmarcado en una investigación que se llamó Ser Niña en una residencia de protección. Acá trabajamos varios temas y uno de los temas importantes que surgieron y que, bueno, que lo vamos a tratar acá en profundidad, tiene que ver con el hecho de ser mujer, de ser niña y vivir en situación de pobreza. Y esto en el marco de comprender cómo se dan las relaciones de género en esa intersección. Así que ahora les vamos a contar un poco más, no solamente de esa investigación, sino también de todo lo que fuimos encontrando también ahí y varios elementos también que vamos a profundizar durante la presentación. Hay muchas, bueno, últimamente ha surgido muchísimo el tema de género, la movilización social feminista durante el 2018 trajo hartos temas sobre el género a la palestra y también da la impresión que hubiese surgido así como bien explosivo, pero este es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo y en diversos ámbitos académicos, en la práctica, en la investigación, en distintos ámbitos. Entonces, una de las formas en la que empezamos a comprender este tema tiene que ver que básicamente el género forma parte de quienes somos, forma parte de nuestra identidad. Y como forma parte de nuestra identidad, es algo que se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. El género, como bien dice acá, en el género se ponen en juego muchos elementos, ponen en juego las expectativas, los valores, las normas, los roles que nosotros jugamos en la sociedad. Nosotros crecemos con un género determinado y crecemos recibiendo información sobre cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a ese género. Por lo tanto, el ser niña, el ser niño, no tiene nada de natural en el sentido en que es algo que no viene dado simplemente, es algo que viene trabajándose de manera social, a través de un comportamiento social. ¿Ya? Y como vamos a profundizar más adelante, la socialización es un aspecto bien importante en esta construcción del género. Nosotros recibimos información, recibimos juguetes, recibimos publicidad, recibimos diferentes mensajes relacionados con cómo nosotros básicamente tenemos que ser. Por lo tanto, el ser mujer y el ser hombre en la sociedad tiene que ver con ese proceso de construcción que es permanente, ¿no? Y el formar parte de la identidad y formar parte de la cultura, fundamentalmente, es que se entiende como un constructo, lo que se llama un constructo social, algo que se construye socialmente. Y acá eso lo vamos a ver plasmado en algunas imágenes que vamos a ver ahora. Fíjense ustedes, por ejemplo, este pasillo de una juguetería. Todo lo que tiene que ver con ser niña está en el lado derecho y todo lo que tiene que ver con ser niño está en el lado izquierdo. Está completamente diferenciado, no solamente por los colores, está diferenciado también por los tipos de juguetes que vemos acá, ¿no? Como por ejemplo, tenemos mucho maquillaje, muñecas, manualidades, entre otros en las niñas y en los niños tenemos otro tipo de juguetes, ¿cierto? Tenemos juguetes de construcción, entre otros. Entonces, esto es algo que no se da de manera casual ni natural, sino que son mensajes finalmente que se transmiten a través de la infancia de los niños. Otro ejemplo, por ejemplo, el comportamiento en redes sociales, los filtros que usamos a través de Instagram, a través de las redes sociales, también van moldeando lo que yo tengo que hacer como mujer o como niña y cómo tengo que verme también, para ser también aceptada por otros, ¿no? El triunfo cuando es colectivo también se basa también en ciertos aspectos como por ejemplo ser bonita, ser deportista, ser estilizada, entre otros, ¿no? La violencia de género, que es algo que vamos a trabajar también más profundamente en esta presentación, ¿no? La violencia de género también, cómo se trata y cómo la vemos socialmente, ¿no? En ese sentido, la violencia de género tiene una causa y en este caso es el amor y no la violencia machista, ¿no? Entonces, vamos recibiendo a lo largo de nuestro ciclo de vida todos este tipo de mensajes que va construyendo cómo nosotros vemos finalmente lo que es ser hombre y ser mujer, y por lo tanto cómo se construye lo femenino y cómo se construye lo masculino.
Entonces, finalmente, vamos a hacer algunas distinciones, ¿no? Cuando hablamos de sexo biológico, hablamos de la composición cromosómica, básicamente el sexo con el que nacemos, el sexo asignado con el que nacemos, el ser mujer, el ser hombre, el que tiene que ver con la genitalidad. Eso es un hecho, ¿no? La identidad de género, por otro lado, tiene que ver con el género con el que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? No siempre coincide con el sexo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una persona que puede ser sexualmente mujer, pero tener un género femenino o masculino, una identidad de género femenino o masculino. La expresión de género tiene que ver con cómo yo me visto y cómo exteriorizo mi género, que también puede ser femenino, masculino o no necesariamente en forma binaria. Y la orientación sexual, por otro lado, tiene que ver con cómo yo me involucro efectivamente con otros. Y eso no necesariamente es también en forma binaria, ¿no? No solamente es entre hombres o entre mujeres, sino que también puede ser, por ejemplo, bisexual o masculino. Por lo tanto, cuando hablamos de género, cuando hemos visto también en los medios, cuando hemos visto también en las conversaciones, hablar de géneros no es hablar de hombres contra mujeres en el sentido de que se produce alguna polémica o cuando peleamos, ¿no? Como esto se presentó muchas veces años atrás como una especie de guerra de los sexos, ¿no? Como qué quieren las mujeres, qué les pasa, como qué pasa con las mujeres, etc. Esto tiene que ver con otras cosas, como vamos a profundizar más adelante, sino con realmente comprender cómo se dan las relaciones de género. Tampoco tiene que ver con poner atributos positivos exclusivamente con las mujeres, ¿no? También cuando hablamos como, es que las mujeres son tan buenas, o las mujeres son mejores que los hombres, tampoco tiene que ver con eso, ¿no? Tampoco es un asunto que atañe exclusivamente a mujeres. Como vemos, el género tiene que ver con relaciones. Por lo tanto, no es algo que nos involucra solamente a nosotras, también involucra también a los hombres, ¿no? Y tampoco es una generalización estereotipada y binaria de lo femenino y lo masculino, ¿no? No tiene que ver con que las mujeres son de un mundo y los hombres son de otro mundo. ¿No? Hay que entender que siempre esas generalizaciones corresponden a estereotipos de comportamiento. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que sí es el género? El género es un conjunto de ideas, representaciones y prácticas y expectativas que una cultura desarrolla sobre la diferencia entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el género es algo que, como veíamos, se construye de manera cultural. Y al construirse de manera cultural, tiene varios aspectos. Uno que es dinámico en el tiempo. En la cultura vamos cambiando a lo largo del tiempo lo que entendemos por hombres y mujeres, por cómo nos comportamos los hombres y mujeres. Nosotros no estamos pensando en lo que hacen las mujeres o los hombres en el siglo XIX. Hemos ido cambiando en el tiempo las expectativas que tenemos sobre las mujeres y los hombres. Y como también es un proceso cultural, lleva procesos de lo que se llama cristalización. Son cosas que se fijan. Por lo tanto, es difícil cuestionar eso. Para nosotros pasan muchos años antes que nosotros nos demos cuenta o que podamos cuestionar que ciertas prácticas no son tan naturales, no vienen como en nuestro envase, por así decirlo, sino que son cosas que se van cambiando y que se van moldeando a través del tiempo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con relaciones a partir de los géneros, a partir de los distintos géneros. Entonces, la manera en que nos relacionamos, no solamente entre hombres y mujeres, sino que también con otras esferas de la sociedad, como por ejemplo, cómo las mujeres nos involucramos en la política, en la economía, en el trabajo, en el colegio, entre otras esferas, también tiene que ver con relaciones de género. Por lo tanto, aquí pasamos desde un concepto que desde el sexo hacia el género, que implica una apertura, una amplificación de ese concepto hacia una mayor complejidad, por así decirlo. Por lo tanto, vemos estas diferencias a grandes rasgos entre lo que normalmente concebimos por sexo y por género. Uno, el sexo dado por diferencias biológicas, como veíamos, se considera universal. Los hombres tienen unas determinadas características, las mujeres tenemos otras determinadas características. Es inmutable en términos cromosómicos, ¿cierto? Como no podemos cambiar el ser mujer, ¿cierto? O el ser hombre. El género, en cambio, tiene características psicológicas y roles
socioeconómicos y culturales que cada sociedad atribuye a ese género. Eso va cambiando de sociedad en sociedad. La sociedad tiene expectativas diferentes de las mujeres y de los hombres, dependiendo de la cultura a la que pertenecen, dependiendo de la temporalidad en la que están, y por lo tanto eso va cambiando, ¿no? Y por lo tanto tampoco son únicas ni generalizables. Nosotros no podemos definir hoy día qué es el ser mujer en un determinado país, ¿no? Sino que eso es algo que es difícilmente generalizable, porque las experiencias de ser mujer o ser hombre o ser parte de la comunidad LGTBI también es diferente, ¿no? Y son construidas culturalmente y van cambiando con el tiempo. Entonces vamos a ver ahora algunos conceptos relacionados también, como asociados también al género, y que hemos venido también escuchando, viendo, comentando, ¿cierto? El feminismo, cuando se habla de feminismo, ¿será lo mismo que género? ¿Qué es lo que pasa con el feminismo? ¿Es lo mismo que el machismo? Eso también salió también durante los medios. El feminismo es un movimiento cultural, político, y bueno, también intelectual y ético, que se basa también en este diagnóstico entre la desigualdad de los hombres y mujeres, y básicamente lo que plantea es una igualdad en términos sustantivos y en términos materiales también de una sociedad igualitaria, libre de violencia y de discriminación para las mujeres. Y bueno, también como el proceso de los géneros ha ido cambiando también a través del tiempo. El feminismo existe hace muchísimos años, y las demandas y los planteamientos del feminismo también han ido cambiando conforme también a la evolución temporal, ¿no? El sexismo, que también incluye el machismo, de hecho en inglés machismo y sexismo es como lo mismo, utiliza el sexo para, utiliza el sexo para la atribución de capacidades y valoraciones y significados de la vida social. Entonces, a través del sexismo es básicamente que se fijan los prejuicios de lo que es lo femenino y lo masculino. Las fotos que les mostrábamos al principio son estereotipos de cómo se tienen que comportar los hombres y las mujeres, o de lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres, o de lo que tienen que creer también hombres y mujeres. Por lo tanto, eso está basado en prácticas sexistas, ¿no? Y esto es algo también muy importante, la diferenciación sexista también afecta a los hombres. No es que las mujeres seamos las únicas víctimas de este sistema, ¿no? Sino que también afecta a los hombres también negativamente en muchos sentidos. Sin embargo, y como vamos a ver ahora con el concepto que viene, que es el patriarcado, las mujeres estamos en menor posición, las mujeres estamos en menor jerarquía. Por lo tanto, el sexismo sí va a afectar más fuertemente a las mujeres, porque afecta otros aspectos de la vida de las mujeres que se transforman en barreras para su desarrollo. Y aquí es donde entramos al patriarcado, ¿no? Que también es algo que hemos escuchado y que se analiza y que se pone constantemente. El patriarcado tiene que ver con un sistema estructural de dominación. También es fruto de un sistema cultural, por lo tanto también forma parte de un sistema de creencias que también se transmiten de generación en generación, y que se ejerce un control de poder, digamos, a través de relaciones masculinas que ponen en menor jerarquía a las mujeres. Uno tiende a pensar cuando escucha el patriarcado, oye, pero esto es como el siglo XIX, cuando las mujeres no podían trabajar, cuando las mujeres no podían votar. Incluso en sociedades más igualitarias, en sociedades más avanzadas, también tenemos relaciones patriarcales. También las mujeres estamos en una menor posición, que, como decíamos, se transmiten, se transfieren en diversas manifestaciones de la vida social y cultural de las mujeres, como vamos a ver más adelante en relación al trabajo y en relación a pobreza. Y por último, el enfoque de género, la perspectiva de género, tiene que ver con cómo instalamos el género finalmente en nuestras relaciones y en nuestras organizaciones y en nuestra vida cultural finalmente. Y esto no tiene que ver con añadir una perspectiva sobre las mujeres, o escuchemos a las mujeres, o añadir un programa. Tiene que ver con pensar transversalmente qué estamos haciendo para lograr mayor equidad y mayor igualdad en las mujeres y en los derechos de las mujeres, y también pensar en aquellas cosas que obstaculizan a las mujeres y que les impiden lograr un pleno desarrollo, y sobre todo un desarrollo en igualdad, ¿no?
Y acá es donde llegamos a la última parte, esta parte como más teórica o más de conceptual, por así decirlo, en los roles de género. Veíamos entonces que el género es una construcción cultural y que básicamente está basada en los estereotipos. Los roles de género nacen específicamente de estos estereotipos. Como nosotros somos personas estereotipadas, tenemos un papel, un rol que jugar de acuerdo a esos estereotipos. Nosotros nos comportamos de acuerdo a ese estereotipo. Y eso básicamente es lo que viene a definir el rol. Ese es el rol que yo voy a ocupar en la sociedad. Entonces, si el estereotipo es que las mujeres no tenemos muchas herramientas para trabajar, o para salir de la casa a trabajar, nuestro rol va a ser ejercer labores domésticas y de cuidado. Y así eso ha permanecido básicamente como bastante inmutable a lo largo de los años y se relaciona mucho con lo que tiene que ver con otro concepto también que se ha escuchado que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Y la división sexual del trabajo lo que hace es establecer esta división de roles en la sociedad y básicamente en la economía. Por eso que es tan importante cuando hablamos de género y pobreza, entender cómo se instala la división sexual del trabajo en la economía, principalmente ya desde la instalación ya de la revolución industrial y del capitalismo más moderno, donde finalmente las mujeres se insertan como cuidadoras y se insertan como personas que se van a ocupar de la vida doméstica y de la vida privada, y los hombres se van a ocupar de la vida pública. Por lo tanto, los roles de género y la división sexual del trabajo instauran la base de lo que, y la explicación básicamente de lo que va a ocurrir con las mujeres, básicamente en barreras para su desarrollo y para la inserción laboral en equidad y en igualdad. Por lo tanto, todas estas diferencias que se han ido construyendo socialmente van determinando lo que es el espacio social de las mujeres y de los hombres. Entonces, la división sexual del trabajo lo que establece es que las labores de las mujeres son menos remuneradas. Las mujeres nos insertamos al trabajo tardíamente y en menor jerarquía, en tareas que no tienen remuneración y en tareas que son menos valoradas socialmente. Entonces, esto, como efecto dominó, va a empezar a generar consecuencias más adelante, y bueno, y consecuencias que las vemos hasta hoy día, incluso con mucha mayor inserción de las mujeres al trabajo, pero por ejemplo, ahora a raíz de la pandemia hemos visto cómo eso también sigue afectando en mayor medida a las mujeres. Por lo tanto, incorporar esta dimensión sexual del trabajo va a ser muy importante para comprender estos procesos donde interviene muy fuertemente la cultura y la socialización del rol de la mujer, ¿no? Ahora voy a dejar a mi compañera Claudine para que continúe la presentación. Sí. Bueno, la Consu, ¿no es cierto?, nos ha dado harta información, ¿no es cierto?, harta información en relación a lo que es el género, a esta construcción cultural de que uno nace mujer, digamos, y se va construyendo como mujer. Entonces las mujeres cuidamos, las mujeres estamos a cargo de hacer todo lo doméstico, las mujeres tenemos esta carga mental en general cuando cuidamos, porque aunque los hombres ayuden, ¿no es cierto?, entre comillas, muchas veces somos las mujeres las encargadas de todo lo que ocurre en el ámbito doméstico, y todo eso es una construcción. Y a eso, ¿no es cierto?, es a lo que nos referimos cuando hablamos de género femenino. Pero toda esta construcción y todo lo que Consuelo nos hablaba, ¿qué efectos generan estos roles de género y la división sexual del trabajo en la vida de las mujeres? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, se traducen en brechas, barreras y desigualdad de acceso a oportunidades. Las mujeres, solo por ser mujeres, hay muchas cosas que nos van a costar más. Entonces es súper importante estar conscientes de eso, y que finalmente todos los movimientos feministas lo que tratan de hacer, ¿no es cierto?, es de que cuando nazcamos mujeres y las que vienen en camino no tengan más dificultades solo por el hecho de ser mujer. Dale, Consu. Se pegó. Ah, mala suerte. Avanza, pero me voy a dejar de, siempre me pasa que voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya. Bueno, pero mientras tanto ir como adelantando que finalmente también las mujeres muchas veces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, también de interseccionalidades, que era lo que también Consu nos hablaba, hablamos de que finalmente a veces ser mujer
puede hacer también que las mujeres vivan en mayor pobreza, porque al estar a cargo de los cuidados, al estar a cargo de lo doméstico, muchas veces no pueden trabajar, y al no poder trabajar generan menos ingresos, y así en toda la trayectoria vital vamos viendo, por ejemplo, mujeres que de niñas dejan de estudiar, mujeres que de niñas se dedican a cuidar, mujeres que a veces están los hermanos y son las mujeres, ¿no es cierto?, las que hacen todo lo doméstico y los hermanos no, y así empieza todo un ciclo donde después en toda la etapa que se puede trabajar, a veces son las mujeres que cuidan también a las personas mayores, entonces se imponen menos, después las pensiones son más bajas, y así empieza todo un círculo de brechas y desventajas en relación a las mujeres. Y cuando vamos viendo también lo que pasa en las mujeres, vamos viendo que hay algunas cosas algunos fenómenos que están como la discriminación máxima, las consecuencias máximas de la violencia de género. Y las consecuencias máximas de la violencia de género son, por ejemplo, el femicidio, ¿no es cierto? Que vamos viendo cada cierto tiempo en las noticias, que hay mujeres que finalmente mueren por el hecho de ser mujeres, y que generalmente, o sea, siempre, digamos, son hombres que efectúan estos asesinatos, estos femicidios. Eso es lo máximo. Después también vemos la explotación sexual comercial, que es como otra de los ámbitos donde se ve esta máxima discriminación, o sea, esta máxima vulneración de derechos hacia las mujeres, niñas, donde la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es la máxima vulneración en el sentido que hay un niño, una niña que es cosificada, que generalmente son niños. Cuando decimos cosificada es que se trata como cosa, no se considera el desarrollo de la niña, no se considera lo que esta niña debiera poder aprender, poder ver, tener un desarrollo sano, sino que se cosifica y se comercializa sexualmente. Entonces vamos viendo que el femicidio, la explotación sexual comercial, son fenómenos que principalmente le ocurren a la mujer. Yo no sé si soy yo nomás la que no ve las otras láminas o está pegado. Bueno, sigo hacia capela, ya. Entonces, en el fondo, esos son temas que tenemos que tener súper en cuenta para poder entender la interseccionalidad que pasa al momento de ser mujer. Cuando somos mujeres, ya en general se nace, ¿no es cierto?, con cierta brecha. A las mujeres les va a costar todo un poquito más, cada vez menos. Por suerte es que hoy día está todo un poco mejor, ¿no es cierto?, para las mujeres. Pero eso es porque hay muchas mujeres que han luchado y han luchado fuerte. Acá vemos, por ejemplo, en temas de desigualdad y violencia de género, vemos la incidencia de la pobreza por ingreso y de pobreza extrema por ingreso según sexo de la jefatura del hogar. O sea, ¿qué queremos decir? Cuando hay una jefa de hogar mujer, en general los hogares son más pobres que cuando hay un jefe de hogar hombre. Entonces vemos que en el caso de las mujeres, los hogares donde hay una mujer jefa de hogar, cerca del 9%, más del 9% viven en pobreza extrema o en pobreza en general, digamos. Y en cambio, cuando hay un hombre jefe de hogar, vemos que es menos el índice de pobreza. Eso es, uno, porque hay más mujeres a cargo de hogares. Dos, porque las mujeres, cuando están a cargo del hogar, en general están solas, y cuando están solas tienen que trabajar, tienen que estar a cargo del hogar, pueden trabajar menos porque tienen que cuidar, y bueno, la mayoría de las que estamos acá somos mujeres y son temas que yo creo que entendemos bastante bien, y eso perjudica a las mujeres. Dale, Consu. También vemos, por ejemplo, el porcentaje de participación laboral por nivel educacional. En general, siempre las mujeres participan menos laboralmente, participan menos del trabajo, tengan educación formal, no tengan educación formal, tengan bajos niveles de educación, no tengan bajos niveles de educación. En general, las mujeres trabajan menos. Y no es que las mujeres en general quieran trabajar menos, sino que hay muchas dificultades de acceso al trabajo. Y eso por todas las razones que hemos hablado. Y también vemos que cerca de un 75% de las personas que no reciben ingresos son mujeres. Y esto acá, dale Consu, acá vemos que eso también se expresa
Por ejemplo, la violencia económica, que es algo que vamos a ver un poquito después. Acá está el porcentaje de la población fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado. Las mujeres en general, cuando no trabajan, no pueden tener estos ingresos autónomos en general es porque están cuidando a un niño, están cuidando a una persona mayor, están cuidando a alguien con discapacidad, están a cargo de lo doméstico, a cargo de aquello que es invisible, pero aquello que finalmente soporta la sociedad. ¿Qué haríamos en una sociedad donde nadie cuida? Eso tiene un valor tremendo, eso tiene un valor súper importante. Hay estudios que han dicho, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los ingresos totales que tiene un país, hay un estudio que dice que el 22% es gracias a los cuidados. O sea, son miles de millones de dólares, pero invisibles, porque nadie paga ese cuidado. Pero la sociedad existe y se reproduce gracias a los cuidados. Y en Chile vemos, por ejemplo, que las mujeres dedican 6 horas al día de trabajo de cuidado no remunerado. O sea, las mujeres que trabajan fuera del hogar, en general llegan a la casa a trabajar en el hogar, a diferencia de los hombres que muchas veces llegan a la casa a descansar. Dale. Entonces acá empiezan estos temas de violencia económica. Y en la violencia económica, ¿qué es lo que quiere decir? Es la violencia que finalmente ocurre porque las mujeres, al tener menos recursos económicos, finalmente tienen menos posibilidad de decisión en muchos ámbitos y muchas veces se produce un aprovechamiento por esto mismo. Entonces existe un porcentaje desproporcionado, o sea, muchas mujeres que no tienen ingresos autónomos con respecto a los hombres. O sea, en un hogar es el hombre el que tiene ingresos, la mujer no, y eso se presta para muchos malos tratos, lamentablemente. Y eso incrementa el riesgo de violencia dentro de una relación que puede ejercer un poder económico y coercitivo sobre una mujer sin ingresos, y eso se profundiza también con la falta de redes. Entonces muchas veces también las mujeres, al vivir esta violencia económica, no pueden salir de ese circuito porque no saben cómo mantenerse, por ejemplo, o cómo podrían vivir fuera, y muchas veces también son trabas que no solo son materiales, sino que también las mujeres empiezan a creer que eso es así, y finalmente creen que fuera del hogar no van a poder subsistir. Dale, Consu. Entonces, a lo largo de toda esta presentación hemos ido viendo distintos elementos que nos llevan a una interseccionalidad. ¿Todas las mujeres vivimos las mismas violencias? No, no todas las mujeres vivimos las mismas violencias, pero hay una superposición que a veces hace que haya más violencia en algunas mujeres. Esa superposición, ¿no es cierto? O sea, una mujer que tiene a veces cierta raza, que viene de cierta clase social, de cierta nacionalidad, que pueda tener discapacidad, que tenga, por ejemplo, cierta edad, todo eso se pone en un saco y a veces hace que la mujer viva más violencia. Por ejemplo, a veces las mujeres mayores, viviendo en pobreza, que tienen una baja pensión, etcétera, puede ser que que esta interseccionalidad se dé mucho más potentemente que en una mujer que tal vez tiene menos edad, que puede trabajar, que viene de una clase social más alta, etc. Lo mismo pasa con las niñas viven más violencia. Dale, Consu, ya me voy a apurar porque sé que nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero acá en el fondo lo que queremos mostrar en general es que la interseccionalidad a veces más grande es el ser niña, vivir en pobreza, y como vamos a ver después, el estar además, por ejemplo, en el sistema de protección, lo que era Sename, lo que hoy día es Mejor Niñez. Ese es el triángulo que produce mayor exclusión dentro de las mujeres. Dale, Consu. Acá esto después, bueno, les vamos a mandar este PowerPoint para que lo puedan tener, pero lo que queremos mostrar acá, que no, lamentablemente no vamos a tener el tiempo, pero queremos mostrarle que en general hay 4 secciones que cuando las personas nacen y crecen en pobreza, hay 4 secciones súper importantes que a veces se ven vulneradas, que es el barrio y la vivienda, los temas de salud, los temas de educación y cuidado, el trabajo, ingreso familiar y seguridad social. Cuando una persona nace y crece en pobreza, empieza a ver esta interseccionalidad donde, por ejemplo, hay una falta de espacios comunes y áreas verdes seguras y de calidad, hay una mayor exposición a la contaminación, por otro lado hay bajos ingresos por parte de la familia, hay un desigual acceso a los servicios de educación de calidad, pero al mismo tiempo
son altos los costos de alimentación saludable, y así empieza a haber esta interseccionalidad, ¿no es cierto? Que es cuando las personas viven todas estas cosas al mismo tiempo. Eso ocurre cuando una persona nace y crece en pobreza. Y si esa persona es mujer, esto se acrecienta más todavía. Entonces las mujeres, por ejemplo, tienen mayor riesgo de exclusión escolar, las mujeres tienen mayor riesgo a veces de tener un menor desempeño escolar, un mayor riesgo evidentemente de embarazo adolescente, son las mujeres las que se embarazan en la adolescencia, un mayor riesgo de depresión, estrés, ansiedad. Entonces vamos viendo que esta interseccionalidad de cuando ocurre todo junto, hay un mayor riesgo para la mujer. Y bueno, esta era una parte que queríamos mostrar, pero es como para hablar lo que les hablaba antes finalmente. La violencia sexual también es algo que es lamentablemente inherente al género. Las mujeres viven mucho más violencia sexual que los hombres. Dale, Consu. Por ejemplo, cuando vemos que 90.087 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar el 2020, 2.147 mujeres fueron víctimas de violación, que es un 89% total de los casos, o sea, casi un 90% de las violaciones fueron hacia mujeres. Así de alta es la prevalencia de la violencia sexual. Y cerca de 7.000 mujeres fueron víctimas de abuso sexual y otros delitos sexuales. De nuevo, cerca de un 90% de los casos. Entonces ahí vamos viendo finalmente, ¿no es cierto?, cómo la violencia sexual también es casi una violencia de género. Los hombres también la sufren, pero mucho, mucho menos. También vemos acá lo mismo con los abusos sexuales, mucho mayor la proporción en mujeres que en hombres. Entonces, algo súper importante son las consecuencias de la violencia sexual. Como les hablaba en el minuto que se cortó la presentación, ¿no es cierto? Nosotros en esta investigación de Ser Niña en una residencia de protección pudimos ver y pudimos como llegar a concluir que las mujeres que nacen y crecen en pobreza y terminan en el sistema de protección son las que finalmente acumulan esta mayor interseccionalidad de dificultades, de riesgos, y son las que finalmente peor lo pasan, si es que vamos, digamos, de lo menos a lo más. Dale, Consu. Entonces, en este caso que quisimos mostrar, que es específicamente el sistema de protección como un extremo, vemos que la mayoría de las niñas entran por violación, por abuso sexual, por explotación sexual comercial. El 100% de los casos que entraron en el sistema de protección de niñas fueron por explotación sexual comercial, también por violencia intrafamiliar, maltrato físico, negligencia. Si ustedes ven, todas esas causales son más altas que en el caso de los hombres. No es que los hombres no las vivan, no es que los niños no las vivan, pero la proporción de mujeres es elevadísima. Dale, Consu. Entonces, finalmente, es súper importante ir entendiendo que finalmente toda esta violencia de género llega a su índice máximo en la explotación sexual comercial o en el femicidio, como hablábamos también antes. Entonces no es cualquier cosa, la violencia de género que ocurre solo por el hecho de ser mujer, una mujer que además vive en pobreza, que es en el caso de las residencias, o en muchos casos, ¿no es cierto?, que en Chile la mayoría de los hogares que viven en pobreza tienen una jefa mujer, se empiezan a ver todas estas interseccionalidades, y por eso es tan importante tener esta lucha, ¿no es cierto?, por los derechos de la mujer, para que finalmente haya una protección, para que las mujeres nazcan y crezcan sin esta violencia de género y se puedan desarrollar, puedan ser estimuladas en todo sentido, puedan desarrollar talentos, etc. Así que ahora, bueno, para reflexionar en grupos después de todo esto que hemos conversado, nos gustaría que pudiéramos conversar en los grupos primero el cómo colaboro en implementar un enfoque, una perspectiva de género en mi trabajo. Todas las personas que están acá vienen de lugares súper distintos. Entonces, ¿cómo podemos ir contribuyendo con ese granito de arena? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos ir contribuyendo? ¿Cómo podemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ayudar a visualizar lo que es tener una perspectiva de género? ¿Y cómo podemos colaborar también desde nuestro quehacer cotidiano a disminuir estas brechas?
Oye, esto no se acaba, esto continúa, la primera parte positiva. Gracias, Claudine y Consuelo. Sin duda hay harto que digerir, hay harto que nos toca personalmente, me imagino, luego de ver datos bien interesantes y definiciones del mismo tipo, pero tenemos estas preguntas dirigidas que es para acotar el tiempo que nos queda. Ahora lo que viene es que aceptemos a la gente que está en la salita de espera para unirse al encuentro general, pero también ahora para conversar estas preguntas que la Claudine nos contaba, nos vamos a ir a pequeños grupos para poder conversar un poco más extendido y que todos tengan oportunidad de poder conversar las preguntas. Y luego volvemos al plenario. Para esto vamos a tener 15 minutos y les va a empezar a aparecer en sus pantallitas. Bueno, si alguien se tiene que ir a Marce, cariños Marce, después nos vemos, vamos a extrañar tus conversas en los grupos sin duda, pero volvemos a encontrar en los próximos encuentros. Y para los demás aprovechen la instancia y elijan una persona que modere el espacio, porque queremos también, ojalá, alcanzar a tener un plenario en la tercera parte y final del encuentro. Así que por favor vayan aceptando cuando les salga la invitación de dirigirse a las salitas para conversar, ojalá todos. Chámarse. Bienvenidos y bienvenidas todos de nuevo a este espacio donde vamos a empezar a cerrar el encuentro, pero no sin antes pedirle a las personas que moderaron esos espacios de conversación que nos puedan contar brevemente cómo estuvo la conversa acerca de las dos preguntas que tuvieron. Moni, ¿cuántas salas teníamos? ¿Cuántas personas debiesen hablar ahora? Teníamos 5 salitas. Entonces ahora tendríamos 5 personas que estaban moderando esos grupos de conversación por sala. ¿Alguien quiere partir contándonos cómo les fue conversando las preguntas? Yo. Lilian, hola, ¿cómo les fue con las preguntas? Bien, igual teníamos como varios puntos de vista que nos ayudó a llegar como a consensos porque trabajábamos en diferentes lugares, ya sea residencias mixtas o residencias solamente de hombres. En cuanto a la primera pregunta, nos dimos cuenta de que, o sea, en cuanto a las dos, más que nada que igual las relacionamos, es de que todo parte por el trabajo que realiza los monitores y el trabajador social que está a cargo, ya que si bien nosotras nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en mi caso en los hombres, está como bien como marcado el hecho de que no por ser mujer no vaya a hacer lo que hace el hombre o porque sea hombre no vaya a hacer lo que hace la mujer. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las actividades, ellos son atentos, no, tía, no haga fuerza, yo le armo su lado, o ellos mismos cuando se les va a servir la cena arman las mesas de todos, no tienen problema en eso, ayudan a la tía en la cocina a lavar la loza, si es que no está la otra voluntaria, que a una compañera le pasa lo mismo en la mixta, pero cabe destacar que en la mixta se debería recalcar de una manera de que sean repartidas las cosas. Que no, como nombré anteriormente, no por ser mujer no vaya a hacer lo que se le haya designado al hombre, siempre y cuando se pueda. Y todo esto lo... ¿Cómo? Al menos tienen en la hospedería de hombres y en la hospedería mixta, según entiendo, tienen esa conversación, ese tránsito hacia las acciones más compartidas. ¿Eso te entiendo o estoy entendiendo mal? O sea que, claro, algo así porque, por ejemplo, la de hombres, como le digo, ellos ayudan a la mujer. No la dejan que ella haga como las cosas solas, por así decirlo. En la mixta, mi compañera igual decía que de esta manera se podrían hacer charlas. Que a ellos, por ejemplo, en mi caso, les gusta a los hombres que le hagamos talleres, cosas, que sea sobre esto, que sea recalcando las responsabilidades que se deben de compartir en cuanto a todas las actividades. Por ejemplo, el hecho de que los hombres, en la de hombre, ayudan hasta a lavar la loza, ayudan a barrer, ayudan a sacar la basura, que en una mixta se pueda hacer lo mismo. No que porque esté una mujer en la cocina ellos no la puedan ayudar.
Súper. Gracias, Lilian. ¿Alguien más quiere compartirnos sus reflexiones sobre las preguntas de cómo colaboro en implementar el enfoque de género en mi trabajo o cómo también puedo colaborar en disminuir las brechas de género en mi trabajo? Quisiera yo, sí, Augusto, ¿te parece? Y Rosa, sí, lidero ahí la conversa. Bueno, tuvimos gracias, buenas tardes a todos, que tuvimos la conversa principalmente porque los participantes del grupo trabajan desde distintos roles en hospedería, voluntarios, monitores y también alumnos en práctica, Valparaíso, Concepción, Santiago. Y las coincidencias importantes que aparecen en la conversación es cuán necesarios son aquellos espacios de acompañamiento, de apoyo, de conversación, tanto en hospedería de hombres como de mujeres, en estos procesos en donde existe el espacio de conversación sobre el trauma, ¿eh? Sobre este relato en donde tanto mujeres como hombres se encuentran deprimidos, también con intentos de suicidio respecto a sus propias historias. Historias de violencia, no solo también como víctimas, sino también a veces como victimarios. ¿Eh? Y eso también es un lugar importante de conversación, porque al final el que trabaja en una hospedería está en ese momento íntimo de confidencialidad, de acompañamiento. Hablábamos sobre todo también de cómo poder incidir, sobre todo en contextos de pobreza, en aquellas minorías invisibilizadas habitualmente, ya sean migrantes, personas en situación de calle. Otro de los puntos necesarios es poder focalizar el trabajo quizás en fortalecimiento familiar, en los vínculos que se establecen en las familias, cómo poder incidir en aquellos espacios de relaciones de cuidado, de protección, cómo poder llegar a esos espacios. Y hablábamos un poco cómo poder nunca dejar de sorprenderse, nunca dejar de impactarse desde las situaciones de violencia que ocurren, no solo en contextos de cuidado, de protección, sino también en los espacios laborales. Y cómo poder incidir también en políticas públicas preventivas y promocionales de espacios de protección, cómo poder llegar a comunidades, cómo poder llegar a conversar y plantear estos temas de violencia. Eso principalmente, y algo que visibilizó mucho Augusto es también preocuparnos por los hombres solos, por aquellos que también viven una vejez solitaria. Eso. Súper importante la reflexión porque cuando hablamos de género se tiende a entender que hablamos de lo femenino, de mujeres, pero es bastante más que eso y súper buen aporte el mirar a aquellas personas que no siempre son consideradas o aquellos aspectos de la intervención que por tener menos cantidad de afectados a veces no visibilizamos y ahí también hay trabajo que hacer. Así que gracias por esas profundas reflexiones al grupo que conversó aquello. ¿Alguien más quiere ir contándonos? Porque ya nos acercamos a la hora de cierre. Hola, buenas. Disculpe que le interrumpa, buenas. Más que nada, el grupo de nosotros se ve varios tipos de sectores. O sea, hablamos de la educación hasta la hospedería del Hogar de Cristo, de Arica hasta Punta Arenas, si no me equivoco, hay una de las compañeras bien lejos. Son distintos tipos de realidades que hablan de una desconstrucción social que no solamente se ve visibilizado también la mujer, sino también el hombre, pues. Y nosotros como grupos también hablábamos del tema que es la importancia de inculcarlos desde pequeños, a la mujer y al hombre, que hacer énfasis que no solamente el rol de la cocina, por ejemplo, por decirlo así, sea de la mujer, ¿no? Que también el hombre tenga que hacerlo, que también tome participación de este rol, de que es importante, de que también tengan que participar con la mujer en conjunto, que no solamente tenga que darle prioridad a una mujer, sino que también tiene que ser el hombre el que participe y que reconozca también que no solamente por hacer el aseo por un día, por ejemplo, se sienta grato, sino es algo que es cotidiano, algo que uno tiene que hacerlo
todo el tiempo, que no tiene que haber repercusiones entre sí y también disgustos por lo mismo. Y también dar de importancia, también como dice mi compañera Ana Ormeño, habla de los hombres que están solos, también hablar de las mujeres que están solas también, que también es importante tocar los dos lados, no solamente el hombre. Eso más que nada. Súper. Gracias por compartirlo, Ya. Rodrigo. ¿Alguien más? Elsa nos está escribiendo por el chat. Muy interesante los temas tratados. Dejan mucho para reflexionar. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por haberse sumado con tiempos valiosos de estas tardes, sobre todo cuando pueden disfrutar de la compañía presencial, como era el caso de Elsa. En algún momento ojalá podamos volver a reunirnos, pero quiero aprovechar la instancia para ver si alguien más quiere plantear alguna pregunta o contarnos algo, que pueda levantar su manito. Ahí las chicas también me apoyan, viendo si alguien quedó con algo que nos quieran decir. Si no, ya para ir cerrando, ahí la Sarita tiene la manito levantada. Comentarles que en mi grupo también había de hospederías solamente de hombres y yo que estoy en una hospedería mixta. Ya. Como que lo más impactante de colaborativo así es cuando llegan dos personas a tu puerta a golpear y es un hombre y una mujer. Entonces, y hoy día los acogidos que tenemos en la región de Valparaíso son muy solidarios. Entonces ellos dicen, chula tía, pues, no puedo entrar a los dos, pero tengo que elegir entre uno. Y ellos siempre dicen que de entre ella porque es mujer. Y nosotros en la calle podemos sobrevivir más que una mujer, porque las mujeres son tan más vulnerables en calle, tan más desprotegidas que ellos mismos. En cambio, yo me voy a la calle, yo busco cómo sobrevivir, pero la mujer se hace mucho más difícil. Y es una reflexión que hoy día yo la saco aquí a colación, te digo así, es porque nos pasan en las hospederías mixtas, son poquitos cupos, 8 cupos de 50, 8 para mujeres y 42 para hombres. Entonces siento que no hay igualdad ahí, po. Y siempre yo digo, pucha, ¿cómo no podemos sacar unos hombres y meter más mujeres? Porque hoy día tenemos más mujeres en calle. Y lo otro también, cómo impacta también en ser monitora mujer cuando por muchos años solamente habían hombres. Y cuando yo llego a la hospedería y me implanto como una monitora de la mujer, como que igual me sentía como no descuidada de ellos, sino al contrario, me sentía más protegida y ellos validan mucho de que las mujeres hoy estemos ahí, que estemos acompañando en estos procesos, los mismos acogidos también. La dinámica que hay en hospedería en Valparaíso es muy buena hoy día en cuanto a los acogidos, porque también dividimos las tareas con ellos mismos, ahora que está haciendo una residencia transitoria, donde participas más y estás más adentro. Hoy día ya, chiquillos, hay que moverse, hay que apoyar, vaya usted y ordene la ropería. Antes no, po, era la mujer la que hacía eso. Hoy día no, po. Hombres y mujeres somos iguales, hombres y mujeres podemos ir a cocinar, hombres y mujeres podemos ir a bañar, y mil cosas que le vamos también sumando a lo acogido. Así que como la reflexión que somos todas personas iguales, y la igualdad debe de contar también de que hombre y mujer somos todos iguales. Esa es mi reflexión. Gracias, Sarita, por la importante reflexión y también nos planteas un desafío de actualizar las intervenciones que se están haciendo en los mismos programas en donde participamos como Hogar de Cristo e involucrados. Gracias. Augusto parece que también levantó su mano, ahora la bajó, se arrepintió. No, muy breve, dos cosas. Una, yo planteé lo de los hombres solos, porque al final el hombre, por una cultura machista, queda mucho más, tiene menos redes y está mucho menos preparado que una mujer. El hombre, por la violencia intrafamiliar, por sus adicciones, sobre todo la gente de hospedería, rompen totalmente los lazos familiares. Y esas personas quedan con menos redes, quedan con mucho menos apoyo. Entonces, siendo victimarios, pasan a ser víctimas de una soledad tremenda y muy solo. A mí me tocó muchas veces personas que se morían en la hospedería y no había quien rescatara su cuerpo.
a las familias no les interesaban porque habían roto todo vínculo con la familia. Y también lo que decía ahí, que me tocó recorrer para los incendios acá en la 8ª región con el Hogar de Cristo, mucha gente en el ámbito rural, y las mujeres mucho más paraditas que los hombres. Mucha gente sola, mucha gente mayor, adulto mayor, estamos hablando sobre 70 años viviendo solos, y las mujeres totalmente visita a sus hijos, visita de toda su red familiar, y los hombres con todos los lazos rotos. Y yo creo que eso es producto justamente de una visión machista, que el hombre no ha podido adaptarse a los cambios y a relaciones con expresión de emociones, con expresión de afecto hacia las personas y con mejores tratos. Entonces el hombre, si seguimos con esto, vamos a tener hombres muy, muy viejos y muy solos y muy mal parados para vivir la vejez. Por eso lo dije, pues, considerando que hay que preocuparse tanto de los hombres como de las mujeres. Y lo otro, que al final, muy breve, esto como cuando uno va a las reuniones de apoderados, ¿cierto? Y retan a los que van por los que no van. Y aquí vemos, yo contaba recién 30 personas y éramos 4 hombres, ¿no? Así que yo creo que hay que motivar para que los que necesitamos sensibilizarnos y educarnos somos nosotros. Eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Augusto, porque pones un elemento muy importante. El tema no es solo para mujeres, hay desafíos tremendos de que el hombre y las personas de otros géneros, como veíamos, también se interesen de compartir estas reflexiones, de difundirlas, y por qué no apoyar en que esto se converse, que es lo que tú estás haciendo, así que gracias por aquello. También quiero agradecer muy cariñosamente a la Claudine y a la Consuelo, porque sin ellas no habíamos podido hacer este espacio tan formativo, tan sintético, y con tanto cariño también, que nos ayudaron a participar en esta conversa y primeras reflexiones en varios de los espacios que hoy día se dieron. Así que me gustaría también invitarlas a ver si nos pueden dar una retroalimentación, que fue para ustedes el espacio, y también empezar a cerrar, y ya nos acercamos a la hora de cierre. Sí, Claudita, perdona, Clo, muy cortito. Estoy dejando en el chat el link para la evaluación de satisfacción, ¿ya? La vez pasada, no sé si algunos se acuerdan que nos falló un poco la tecnología, así que volvimos al formato antiguo, así que lo dejo ahí y te doy el pase, Clo, perdona por interrumpirte. Sí, oye, no, solamente agradecer por mi parte el espacio. Encuentro que es súper importante conversar de estas cosas y entender que finalmente esto nos afecta en la cotidianidad a todos, porque a veces siempre pensamos que el Estado, que las grandes políticas, sí, eso es muy importante, pero nuestra cotidianidad y nuestros micromundos y microespacios son los más importantes para poder empezar a generar cambios, a impactar. Y por eso eran también estas preguntas al final: ¿qué puedo hacer yo? También podemos, ¿no es cierto?, exigir cambios de políticas públicas, políticas sociales, lo que han hecho los movimientos feministas, ¿no es cierto? Y está muy bien seguir por ese carril, pero necesitamos también en nuestros espacios, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, ver esos pequeños cambios. Y en el grupo que estuvimos, eso fue súper visto, ¿no es cierto? Y también por este plenario es súper importante que vamos visualizando, y siento que se visualiza súper bien eso. Les dejé en el chat las 2 investigaciones que inspiraron un poco lo que hablamos hoy día. Yo sé que entregamos una tonelada de información, pero en esas investigaciones está bien detallado si quieren profundizar en algo. Una es el ser niña en una residencia de protección, que, como les decía la Consu, tiene que ver con todo esto desde el ser mujer en general hasta lo que es ser una niña en una residencia de protección, y el otro es nacer y crecer en pobreza, donde se ve toda esta interseccionalidad que ocurre cuando una persona nace y crece en pobreza, y qué consecuencias tiene, y cómo desde las políticas públicas, las políticas sociales podemos hacer cambios. Así que ahí están, llegar, descargarlos y leerlos. Muchas gracias. Gracias, Consu. También lo podemos reiterar en cuanto a información por el WhatsApp del grupo que se está generando como equipo y grupo del ciclo de los encuentros formativos de este año. Así que ahí nos queda como tarea al equipo interno mandar esos links de las investigaciones y publicaciones para la gente que participa en estos encuentros. Gracias, Claudine. Consu, no sé si nos quieres decir algo. Sí, bueno, me sumo a la invitación que estaba haciendo Claudine hace un momento.
es muy, muy importante como sumarnos todos a la idea de también de nosotros mismos cuestionarnos en forma permanente qué estamos haciendo para una mayor igualdad de género. Y es muy importante también lo que mencionaba Augusto, también Sarita, con respecto también a lo que le pasa a los hombres también en los programas, como no solamente como también afecta a las mujeres, sino también a los hombres. La experiencia finalmente de ser hombre o ser mujer tiene que ver también con todo lo que vimos durante la presentación, como nuestras relaciones de género nos afectan en forma cotidiana. Entonces también a revisar también nuestros estereotipos, nuestros prejuicios. Nosotros somos seres humanos y todos tenemos como imágenes, estereotipos sobre lo que nos ocurre también como personas. Entonces eso también es importante hacerlo como invitación permanente en nuestro trabajo para que podamos construir espacios también libres de violencia, espacios más inclusivos, espacios más equitativos para todos. Gracias, Consu. Sin duda, tremendos aportes para iniciar y continuar las reflexiones que se han generado en este espacio. Pero eso también ha generado preguntas en el chat, así que tenemos dos cositas que pedir, tanto a la Consu y Claudine, si se pueden dar unos minutos más para responder la pregunta que quedó en el chat de iPhone de Chio, no sé quién es, aparte de Chio, también nos está preguntando, pero también recordar que nos puedan ayudar a cómo mejorar estos espacios respondiendo a la encuesta de satisfacción que también la Euge nos acaba de dejar en el chat, un poquito más arriba de las preguntas, para que nos puedan ir respondiendo. Así que muchas gracias por el tiempo, por el espacio. No se vayan. Gracias, Consu. No se vayan sin respondernos esa encuesta y le doy el pase también a mis pepegrillos para ver si quieren decir algo más. Y no me olvido también de agradecerles todo el control tras bambalinas que hace posible este encuentro. La pregunta es sobre política pública. Sí. La que aparece acá, ¿no? Chuta, por mi parte... La pregunta para todos dice, ¿a quién se le puede exigir cambiar una política pública o cómo podemos tener impacto para que se lleve a cabo una política pública? Es una tremenda pregunta. Bueno, como... No sé si quieres responder tú, Clau, al principio o empiezo yo. Como quieras. Sí, dale, yo complemento lo que tú cuentas. Brevemente, entonces. Bueno, la política pública es algo que uno le pide al Estado. El Estado tiene que hacerse cargo y tiene que garantizar que las mujeres tengamos representación y que tengamos igualdad en derechos, en todo tipo de derechos para todo tipo de instituciones que puedan estar afectando nuestra vida cotidiana, especialmente en este caso, lo que tenga que ver con desigualdad de género y con discriminación de género. Eso es algo que se ha ido trabajando a lo largo del tiempo con distintos tratados, hay tratados internacionales que Chile ya los tiene ratificados. No voy a profundizar en eso porque es muy largo explicar, pero esos tratados y esas normas tienen que ir corrigiendo progresivamente todos los ámbitos en los cuales las mujeres vivimos violencia y vivimos discriminación. Y a las políticas públicas uno le puede demandar mucho, y hay muchos procesos que también están funcionando en forma paralela. Como decía Claudine durante su presentación, el tema de los cuidados es muy importante porque el tema de los cuidados afecta, como veíamos, distintas dimensiones de la vida cotidiana de las mujeres, entre las cuales afecta el trabajo, afecta los ingresos y afecta su educación. Por lo tanto, al afectar esos tres ámbitos vamos a tener consecuencias más adelante. O sea, las políticas públicas y el Estado tienen que garantizar que las mujeres tengamos inclusión y que tengamos igualdad en esos ámbitos. Entonces hay distintas situaciones en las cuales el Estado tiene y debe intervenir. Y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que desde nuestro quehacer ir empujando también esos procesos en nuestra vida cotidiana y también ayudando a visibilizar, como veíamos un rato atrás también, ¿cierto? Examinarnos nosotros también qué prácticas nosotros hacemos también para discriminar y que afectan la discriminación hacia las mujeres, también a la comunidad LGTBIQ+, entre otros. Entonces, bueno, ahí ir haciendo dentro de también lo que puede ser nuestra incidencia y nuestro trabajo diario, ir empujando y corriendo el cerco de la política pública. Gracias. Ahí solo complementar, porque ciertamente, ¿no es cierto?, es así, pero nosotros como ciudadanos también comunes y corrientes podemos
escribirles, ¿no es cierto?, a los diputados, a los senadores, hacer hashtag con el gobierno, agruparnos, juntarnos, ¿no es cierto?, o sea, para poder mover los temas que nos interesen y los temas que creemos que tienen que cambiar. Eso es algo súper importante porque finalmente todos podemos hacer algo para poder cambiar las políticas públicas. Y si han cambiado es porque muchos hemos hecho cosas para que cambien, digamos. O sea, si hoy día tenemos, por ejemplo, una constitución paritaria, o si tenemos más diputadas, más senadoras, ¿no es cierto?, o si tenemos más paridad en muchos temas, es porque ciudadanos, ciudadanas, hemos estado ahí de una u otra forma, en micro, macro espacios, tratando de que las cosas cambien. Así que se puede, todos podemos empujar hacia allá. Gracias, Claudine. Gracias, Consuelo. Sin duda este ha sido un tema precioso de reflexión, de espacio de apertura de conversas que no sé si se generan en todas las instancias que tenemos como involucrados, pero también quiero agradecer el entusiasmo de todos quienes participaron en esas conversas ricas que se produjeron. Como decía anteriormente, también dar un caluroso abrazo a todo el equipo que hizo posible este encuentro, segundo encuentro del año. Nos quedan 2 más, así que atentos ahí al WhatsApp y a las próximas comunicaciones. Y también estamos convencidos de que estos encuentros favorecen aún más nuestro quehacer en la causa de la justicia social. Así que finalmente les recuerdo que este encuentro va a quedar grabado y va a subirse al YouTube de Hogar de Cristo desde la próxima semana. Así que un abrazo a todos y todas, muchas gracias y seguimos en contacto. Buenas noches.